hemos gozado con eso, los coros, esa fuerte oración que hicimos, poderosa oración, donde yo sé que nuestro Padre ha recibido ese clamor. Y yo sé que al tiempo de Dios vamos a ver la respuesta. Vamos a hablar la palabra del Señor. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a leer hasta el versículo, comenzando en el versículo 1 hasta el 11. Y ahí vamos a hablar lo que Dios nos dé. Yo clamé por esta palabra. No tuve la oportunidad de estar entrando en grandes estudios porque la verdad que hemos estado ocupados. Satanás, mire, que Dios lo reprenda, pone tantas cosas de tropiezo, pero nosotros sabemos a quién le hemos creído. No importa cómo sea la prueba, hágale frente, mi hermano, que de todas ellas Dios nos va a librar. Cuando tengan esta palabra me contestan con un fuerte amén. Y la palabra de Dios se lee tal como está escrita en el nombre de los grandes tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a su letra dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. Siéntese que vamos a ver cómo es que Dios quiere que hablemos en esta noche. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, el hombre por muchos años, desde la fundación del mundo, se ha preguntado muchas cosas. Y desde la fundación del mundo se hablaba de el Mesías que iba a venir. Estaba en el plan de Jehová Dios que venía el Mesías para la tierra, porque todos sabemos que el mundo era de continuo hacia el mal. Las creaciones eran de continuo hacia la maldad y resultaban siendo destruidas. Cada vez que Dios levantaba una nación, se corrompía. Desde el tiempo de Noé, acuérdese cuando Noé predicó la palabra y la gente se preguntó: este hombre, ¿qué es lo que predica? ¿Es posible que esté loco?
diciendo que viene lluvia para la tierra, y jamás la tierra he visto lluvia, porque la tierra se alimentaba de un vapor que subía de la tierra, y así las plantas sobrevivían. Y había unos huertos bien verdecitos porque era la creación de Dios. Y aquellos hombres, por muchos años, Moisés, siempre se me confunden estos dos nombres. Noé le predicó la palabra y no le pusieron atención, o si lo escuchaban se burlaban, porque no tenían a Dios en su vida, ni le conocían. Pero fueron destruidos, y fue al tiempo de Dios. En aquellos tiempos de la senda antigua, todo lo que sucedió al tiempo de Dios. ¡Aleluya! Y ahora, en esta lectura que hemos leído en esta noche, primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, nos comienza diciendo que la segunda venida del Señor está en la promesa. Dios envió a su Hijo a la tierra a cumplir una gran misión. Quería salvar a un pueblo que amaba y que no lo quería destruir, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo recibió como el Mesías que estaba en el plan de Dios. Y entre medio de ellos anduvo predicando la palabra y abogando por ellos. Y ellos le dieron crucifixión. Gloria a Dios. Y dice la palabra que murió, fue crucificado, y él mismo predicaba que él iba a subir al lado del Padre y que él no tenía nada con la tierra, que él era obra divina del Padre, y todas las cosas que hacía las hacía por medio de lo que el Padre le ordenaba que hiciese. Y déjeme decirle que finalmente fue tanto el odio del hombre, aquellos fariseos, aquel Caifás, a cual lo llevaron para que lo enjuiciara, aquel sacerdote Caifás, el rey de aquel tiempo, pensando, hermanos, que el reinado de el Mesías que había llegado iba a ser un rey político, un rey que le iba a quitar el puesto, porque el hombre siempre ha sido codicioso, anhelador, y se ha hecho dueño de la tierra. Y pues en esos tiempos pues había reyes, y pues este hombre se puso celoso de la llegada de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús predicó la palabra en medio de aquel pueblo, y no tuvo miedo, sabiendo que le buscaban para matarle. Gloria a Dios, y escogió, o Dios le dio 12 apóstoles, 12 de hombres a los cuales él enseñó por medio de lo que su padre le daba que enseñase, porque todo lo que hablaba Jesús era palabra del cielo, que era inspirada por el Padre. Pero una vez estos 12, en su preparatoria hubo uno de ellos que fue hijo, dice la palabra, de perdición, y le entregó a muerte por puro odio, envidia, codicia, las monedas, al dinero. Le entregó, porque eso de codicia, de odio, no es de ahora, de estos tiempos modernos. Eso viene desde los tiempos antiguos, eso viene desde las primeras generaciones. Recuerde cuando Caín mató a su hermano Abel por odio y envidia. Gloria a Dios, aleluya. Y pues
aún en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, vemos como más la envidia, el rencor, el odio hacia el prójimo, nuestro propio prójimo. Las iglesias en diferentes lugares que están supuestas a representar lo de Dios, y están en contienda, no se quieren a veces, no comparten unas a las otras. Y esta palabra me dice a mí que nosotros tenemos que estar unidos en un mismo sentido, un mismo pensamiento, y hablando la palabra de Dios, que fue lo que Jesús dejó encarecido a aquellos 11 después que resucitó, porque ya aquel Judas se había matado sabiendo que había entregado al mismo Hijo de Dios. Y aquí, mire, este apóstol Pablo es hombre de admirarlo, porque, o sea, nosotros los hombres no le damos adoración a los hombres, pero hay que reconocer que estos hombres eran verdaderamente de Dios, porque este hombre, de ser perseguidor de los cristianos, vino a ser perseguido. Y mire a cuántos cristianos fue el testigo y lo entregó a la misma muerte y a las prisiones, y se alegraba del sufrimiento de aquellos cristianos. Pero aún así Dios tenía un propósito para este hombre. Y un día, no sé en qué iba, si a caballo, en una caleza, en su cabalgadura, dice la palabra, lo tumbó y lo dejó ciego y lo puso a trabajar para él. Ahora vas a hablar mi palabra. Y este hombre, ya Dios tenía un propósito, lo preparó de una forma que era un hombre lleno de sabiduría, lleno de palabra de Dios, y ahora continuaba hablando la misma palabra que Dios, que Jesús predicaba a las diferentes tribus y a los pueblos de Israel. Y aquí lo vemos aconsejando a esta iglesia de Tesalónica, que por cierto muchas de ellas que él le puso hombres cuerdos para enseñar, hombres preparados para que hablaran la palabra, pero él sabía que cuando él diera la espalda no iba a ser lo mismo. El hombre o la mujer que verdaderamente ha entregado su vida a Cristo Jesús, cuando el pastor tiene que salir, debe comportarse igual. O porque el pastor no está aquí, o porque tuvo que salir el copastor, pues para mí no es nada, no lo tomo a consideración. Mira, yo hasta un niño que yo vea que me dé un consejo de él le tomo, porque a un niño puede usar Dios para que nos eduque espiritualmente, o que nos dé una porción espiritual para nuestra vida, porque así es como obra Dios. Entonces a veces nosotros hacemos excepción de personas, no somos unidos los unos a los otros. No sé aquí, pero es notorio en diferentes lugares. Gente tiende a poner la mirada sobre los hombres de corbata y los hombres de buena expresión, o hombres que ellos de entrada económica quizás, o de grandes puestos sociales, o pastores de fama, hombres de fama que han visto en la televisión y que ahora, pero mire, el evangelio no es de famosos. Los famosos están allá en una alfombra roja que tiran todos los años allá y eligen y le dan premios y todo eso. Eso yo antes lo miraba 6 años atrás, pero yo ya no miro esas cosas. Y los cristianos que ahora le hemos entregado el alma al Señor, solo oímos la palabra de Dios, ayunamos, hacemos vigilia como en esta noche. Y en esta noche precisamente, y por cierto que la sierva que predicó la palabra el día de las damas, el miércoles,
ella confirmaba este mensaje porque habló sobre las 10 vírgenes. Cinco que estaban todas abandonadas, descuidadas, dormían, y 5 prudentes que Dios había preparado. Así como nosotros somos prudentes en esta noche, que venimos a velar, porque, mire, dice la palabra, que van a aparecer muchos en el nombre de Cristo Jesús. Van a aparecer muchos diciendo yo soy el Cristo. Y cuando eso, mire, acontezca, no lo crea, porque mire, corremos el peligro, hasta los mismos que seguidores de Dios, hombres que Dios ha levantado y predicadores, podemos ser engañados, porque lo dice la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar velando. Por eso es que lo dice acerca de los tiempos, de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque estos hombres, así como Pablo fue testigo del mismo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, estos hombres escucharon la palabra de Jesús y fueron testigos del pasaje de Jesús por acá por la tierra. Ellos lo vieron. Entonces ellos conocían la palabra de Dios. Y no es necesario de que cuando usted lee la palabra de Dios y usted, un hombre que le cree a Dios, no es necesario que nadie le esté martillando una y otra vez, como tienen que hacer los predicadores hoy en día para que alguien pueda captar la palabra de Dios, ponerla por obra, bajar al corazón y vivirla. Aleluya. Porque por un oído nos entra y por otro nos sale. Pero usted que vino con necesidad al pueblo de Dios, vino dispuesto a adorar y glorificar el nombre del que vino y lo salvó, el que lo sacó de las cunetas, el que le dio libertad. Y ahora usted que dice ser luz, entonces adore y glorifique el nombre del Señor en todo momento, sin fijarse en que está a su lado, sin mirar a quién predica mejor, sin mirar quién se puso camisa nueva, sin mirar, mire, ahora han cogido en los lugares que el que viste mejor, que es vanidoso, y si no viste bien, le dicen que usted todavía está hecho un bon tirado en las cunetas. Entonces eso quiere decir que el hombre nunca está satisfecho, y al hombre usted no le puede escuchar a menos que sea solo la palabra de Dios, porque el hombre le forma un tema de la camisa que usted se pone, de la ropa que se pone, habiendo tantas cosas preciosas en esta palabra de Dios. Mas déjeme decirle que cuando Jesús venga, no está establecido aquí en la Biblia de que va a venir por el que no se viste bien o por el que se viste bien. Va a venir por corazones contritos y humillados. Ya puede tener una camisa nueva puesta, ya puede andar descalzo y un pantalón todo estrujado y arrugado, que Dios lo va a mirar bien. Pero cuando nosotros busquemos estar bien vestiditos y bien encorbatados, que no sea para ser vistos así por el hombre, que lo hagamos porque ahora somos hombres nuevos y tenemos que usar, mire, ponernos tal vez lo mejor para Dios. Puede ser de la segunda y le costó 50 centavos, pero ya usted que sabe planchar y se ve bien, y después viene otro y le critica, este hombre es vanidoso, va a decir, porque mire cómo se viste, y sin embargo le costó 3 pesos, 4, pero es así en los pueblos de Dios. Hay grandes críticas, pero aquí hay palabra de Dios, que es la que verdaderamente el hombre, el cristiano que viene necesitado, quiere oír. Y usted pues no está dejándose llevar por la crítica de los hombres, y cuando digo hombres también va incluida la dama. Entonces aquí el apóstol
le aconsejaba sabiamente a esta iglesia y le decía que ellos no tenían necesidad de que él les estuviera diciendo las cosas, que ellos mismos conocían la trayectoria del Señor Jesucristo y que ellos mismos leen en la Biblia. Mire cuántas veces en la Biblia nos habla repetidamente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y la gente todavía está preguntando que cuándo vendrán. Y la gente todavía está, algunos ahí, se levantan como sabios, como profetas falsos, porque ya se están cumpliendo las profecías. Y hay hombres que se han atrevido a decir, en un tiempo atrás, 3 años creo que atrás, fijó un hombre atrevido, mentiroso ahí, puso una fecha y mucha gente comenzó, una fecha de que el Cristo iba a venir, y la gente que tal vez no leía la palabra para cerciorarse, le creyeron. Muchos vendieron todas las propiedades a bajo precio porque ya venía el Señor. Y muchos se deshacieron de todo lo que tenían, lo malgastaron, lo repartieron, y después resultó ser falso. No llegó el Cristo que este hombre supuestamente le había dicho, y después se presentó en unos canales de televisión poniendo otras excusas, pero le mintió y engañó. Pero nosotros sabemos que este día va a llegar cuando el falso profeta se va a presentar adelante y se va a sentar en un trono, en una silla, y vamos a ver que va a haber una gran paz y va a decir: todo está bien, estamos felices, usted ya llegó la felicidad a la tierra. Y muchos van a ser engañados. ¡Aleluya! Pero cuando nosotros ya nos hayamos descuidado y ya hemos creído que hay paz y seguridad sobre la tierra y sobre todo ser humano, ahí es que va a venir el gran golpe. Ahí es que va a venir la sorpresa, el lloro y el crujir de dientes, porque este hombre que la Biblia nos habla va a resultar un anticristo, un impostor. Pero muchos antes de eso, hasta los escogidos, si es posible, dice que van a ser engañados. Así que usted lea la palabra de Dios, póngala en su corazón, escríbala en la tabla, porque también dice, en la tabla de su corazón, porque dice que esta palabra, los que la predican ya no van a estar, y esta palabra desaparecerá. Y por eso es que yo a veces quisiera, como algunos siervos de Dios, no es que le envidie, como algunos se paran aquí y hablan cuántos versículos de memoria, tienen como una computadora y lo dicen de memoria, pero yo ya, mi memoria no está así. Pero yo le pido a Dios que me deje aprender Biblia y grabarla en el corazón, darla así por gracia, como se me da, como Él me la ha dado por gracia. Gloria a Dios, aleluya. Y que yo en ese tiempo que habrá comezón de leer, de aprender, cuando venga ese tiempo, poder yo tener la palabra ya atesorada en mi corazón, y bastante palabra de memoria para darle a otros necesitados tal vez en ese tiempo. Pero eso dice la palabra. Entonces, ahora que hay palabra de Dios en abundancia y que Dios está hablando, es cuando nosotros tenemos que ponerle el oído, aleluya, atesorar y no hacer acepción de persona. ¿Quién se para aquí? Porque cuando uno lee estos versículos y los desciende, es palabra de Dios que Dios le está enviando por medio de ese vaso que se para aquí y habla la palabra de Dios. Pero los hombres siempre están dudando. Muchos se llenaron de duda hasta el momento que ya, como vieron que esperaron por muchos años, le sirvieron a Dios por 25 años, por 30 años, a los 30 años vieron que Cristo no vino,
y se apartaron de las cosas de Dios. Miren qué terrible. Satanás le puso otro pensamiento en la mente, le puso duda. Pero es que para Dios 1000 años es como un día. Y cuando Dios, el Padre, envió al Hijo, el Mesías, la promesa que estaba para la tierra, no lo envió ni antes de tiempo, ni lo envió tarde, ni temprano, lo envió al tiempo de Él. Aleluya, gloria a Dios. Y también se levantó al lado del Padre al tiempo que se tenía que cumplir esta misión que trajo el Hijo. Amén, gloria a Dios. Ahora el Hijo también va a venir al tiempo del Padre, al tiempo que el Padre dijo. Pero lo que dice la palabra es que se van a ver muchas señales. Entonces, ahora nosotros estamos viendo por medio de la palabra las pestes, la guerra, muerte. Cualquiera le causa la muerte a otro sin tocarse el corazón y le quitan lo que usted se gana. Hay envidia, hay odio, hay rencor. La gente no se quiere. Y la palabra dice que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén, gloria a Dios. El hermano habla del hermano. La hermana o el hermano lo abraza y sale afuera hablando de usted. Mire, es una... Yo no dijera aquí, no estoy refiriéndome a ningún lugar, pero eso de que lo hay en todas las congregaciones. Pero así no era que aconsejaba este apóstol. Este apóstol lo que quería que nos amemos los unos a los otros y que aconsejáramos al más débil. Que nosotros, mire, nos ocupáramos de aquellos ancianos que, cuando dice a los ancianos de la congregación, está hablando de los diáconos y los hombres y el pastor que predica la palabra de Dios, que estuviéramos atentos a los consejos de esta gente y que no estuviéramos desobedientes, diciendo nuestras propias opiniones. Aleluya. Dice aquí en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esa palabra, mire, de la segunda venida, como le dije anterior, de Jesucristo, se nos machaca, se nos repite en medio de la congregación, en las predicaciones. Dios nos está advirtiendo que ese día está seguro como el alimento que le vamos a echar al estómago esta noche, o el café que nos tomamos en la mañana, o las estrellas que salen de noche. Aleluya, gloria a Dios. Y la luna. Eso está seguro, esa promesa de que Dios va a venir a levantar a un pueblo. Y mire, yo tengo aquí varias citas, yo no sé si el tiempo me va a dar para donde dice con exactitud el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía nosotros nos estamos preguntando que cuándo vendrá, cuando a nosotros lo que nos pertenece es estar orando, velando, preparados para la venida del Señor Jesucristo. Orar sin cesar, dice la palabra. Nosotros tenemos que estar preparados porque ese día ya la fecha está, pero está fijado en la agenda de Dios. Ni los mismos ángeles del cielo tienen sabiduría, conocimiento de cuándo será esto. Amén, gloria a Dios. Pero dice aquí acerca de unas señales de los tiempos, cuando el Hijo de Hombre se va a ver aparecer en las nubes y descender. No va a poner sus pies aquí en la tierra, porque esta tierra ya todos sabemos que está contaminada, llena de pecado, y Él es creación divina. Y nosotros vamos a ser cuerpo incorruptible cuando nos levantemos en el aire. Pero eso hay que ganarlo. Es un galardón que Dios nos ha dado la oportunidad de obtener.
pero es viviendo bien, preparándonos para Dios, sin manchas y sin arrugas. Dice que es la iglesia que el Señor viene a levantar. Aleluya, gloria Pero a Dios. por eso es que nosotros en esta noche estamos en este lugar, Aleluya. preparándonos, Sí. velando como aquellas 5 vírgenes, que eran 10, pero 10 no, a saber a quién estaban velando. A los novios, la novia, a saber. Yo no sé, pero estas 5 vírgenes estaban en otras cosas. No tenían aceite. Ellas tuvieron un tiempo y el aceite representa la llenura de Dios. El aceite espiritual. Era que andaban mal. No tenían aceite, no, la vida espiritual de ellos no estaba buena, no servía. Entonces cuando vino el esposo, porque es una parábola, y cuando vino el esposo, se quedaron fuera, así como sucedió en el tiempo de Noé. Aquella gente decía, ábreme, Noé. Y él dice, pues yo no fue que cerré, porque en ningún momento a mí se me entregó laca en la mano, pero un ángel del cielo traía la laca para que ni Moisés ni nadie pudiera abrir aquella ventana de aquella arca. Noé, que siempre estoy con usted, porque Moisés también, mire, un hombre también enviado de Dios, mire cómo y yo pues estos dos nombres como riman siempre pero usted está ahí que está atento y me corrige. Aleluya, gloria a Dios. Pero Noé, mire, no tenía la llave. Fue un ángel, dice la palabra, que la cerró, el ángel de Jehová. Y dicen que donde él cierra, nadie puede abrir. Y cuando él abre algo, también si el que lo puede cerrar es él. El hombre tampoco puede cerrar. De la única manera que nosotros podemos es tener esa fuerza activa del Señor y hacer grandes cosas, porque dice que nosotros también haríamos grandes cosas. Es llenándonos de la coraza, llenándonos de una vida espiritual sublime, que nadie tenga que decir nada de usted, nada de mí, nada de nosotros, que nuestra vida espiritual sea notoria aquí dentro y que nuestra vida espiritual sea notoria allá afuera, donde quiera que usted se pare. Así quería este apóstol que andáramos nosotros. Dice que como ladrón en la noche. ¿Y cuando usted ha visto que un ladrón le manda una carta a usted diciéndole que la semana que viene va a venir a minar su casa a robarle? O le manda una tarjetita bien expresada, mira, déjame la casa sola, que me voy a meter por la ventana y te voy a llevar todas tus pertenencias. ¡Aleluya! Un ladrón no hace eso, y por eso es que aquí en diferentes versículos y en muchos capítulos diferentes, los profetas usan esta parábola de que viene como ladrón en la noche. Sí, a mí me han robado la casa y no sé ni a qué hora se metió el ladrón. A mí me han robado. Sí, y así el ladrón lo avisa. Entonces, gloria a Dios. Así es que como Pablo, este buen consejero, aconseja a las diferentes iglesias. Mire, yo vuelvo y le digo que esta palabra del regreso de Jesús, la segunda venida de Dios a la tierra, está nominada aquí más de 200 veces. Mucho más que la entrada del Mesías a la tierra. Aleluya. Menciona el regreso de Jesús. Pero los hombres no le ponen mente a eso. Los hombres no se aplican esa palabra. Los hombres dicen, ¿cuándo vendrá? Ya no va a venir. Otros le ponen fecha. Y por eso es que son pocos los que adoran y glorifican y esperan al Señor. Pero dice la palabra que decía la sierva que predicó el miércoles, que usted espérelo como si viniera esta noche. Aleluya. O como si viniera ahora mismo. Espérelo, porque él no
es hijo de hombre para que mienta ni se arrepiente. Esa promesa Él la va a cumplir de venir a levantar una iglesia que se ha guardado. Aleluya. Guárdese, hermano, cada día llénese más. Y esta palabra es para mí también. Empieza aquí arriba. Yo cuando oigo esos mensajes me ponen a pensar, porque nunca sabemos si estamos haciendo lo suficiente para ser salvos. Pero lo que yo sé es que cada día nos tenemos que preparar con esta palabra para la llegada del Señor Jesucristo. Sea que Él venga en 50 años, en 100 años después de este día, o que venga mañana. Usted sabe que nosotros aquí somos peregrinos en esta tierra y que nosotros, la vida de nosotros es corta. De acuerdo al tiempo de Jesús es muy corta, los 80, es raro el que dura 80 y 90 años ahora. Entonces, si nosotros morimos, para Él tenemos que morir, porque Él va a venir a levantar primero los que duermen, los que están debajo de los sepulcros. Esos son los primeros que van a venir a ser levantados. ¡Aleluya! Y los que queden con vida, entonces serán postreros, van después, pero para un juicio ante un tribunal celestial. Y ahí es donde el lloro y el crujir de dientes, que mucha gente dentro de las iglesias son de apariencia, no son nada. Aleluya. Sí, se puede percibir. Muchos dentro de la iglesia no están ahí, solo están ahí como espectadores. Pero a nosotros lo que nos corresponde es orar por los que están débiles, por los flacos, dice la palabra. Cuando dice por los flacos en el espíritu, es los que están raquíticos, los que no, a veces no nos estamos bien llenos de la presencia del Señor. Entonces nosotros no somos llamados a juzgarlos ni a dañarlos más, pero yo le digo esto, que sí los hay, las iglesias están llenas de esto. Lo que nosotros estamos llamados es ayudarles, a inyectarle una porción del Espíritu Santo, a orar por ellos, para que ellos también se fortalezcan, porque así vinimos nosotros a la congregación. Nadie daba un centavo por nosotros, nada sabíamos, nada podíamos, y Dios en su misericordia nos levantó, nos recogió, nos enseñó, nos educó, y ahora sabemos poquito ahí de la palabra. No podemos llenarnos y tener al otro que todavía no puede por menos, porque el que menos puede ahora se puede levantar. Aleluya. Y ser su maestro. Amén. Así que por eso le dije que hasta de los niños nosotros aprendemos. Aleluya. Mire, hay tanto aquí para hablar, pero yo voy a leer las citas que tengo para entregar, porque mire, el tiempo avanza. No se turbe vuestro corazón, dice en San Juan capítulo 14 en adelante, 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hay que creer en Dios y que Él viene. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está. Ahí está la promesa más grande de que lo vieron subir, ascender, a sí mismo lo van a ver, o lo vamos a ver descender. Entonces al hombre se le predica esta palabra y dice que son inventos del que la está hablando, pero no, aquí está en esta palabra. Aleluya. De que así como lo vimos subir, así va a bajar, a levantar. Ese mismo Dios que ustedes le crucificaron, ese mismo Cristo, el Mesías que ustedes lo tuvieron entre ustedes, le dice al pueblo de Israel Pedro en su primer mensaje, ese mismo que vieron levantarse, ese mismo, así como le vieron levantarse, así lo van a ver descender con gran gloria. Entonces
Ellos lo tuvieron entre ellos, pero ellos esperaban un Dios guerrillero que los sacara, los librara de las manos de Roma y que peleara por ellos. Pero el ejército de él es celestial, el ejército de él es espiritual, y él vino a pelear contra Satanás, contra el pecado. La guerra de nosotros los cristianos no es contra sangre ni carne, es contra huéspedes, contra principados, allá en las regiones celestes. Mire que siempre que usted las cosas le van bien, siempre pone tropiezo en su camino, y cuando mejor usted la vida le está yendo, Satanás inventa una mentira, cualquier cosa para destruir lo bueno espiritual que hay en su vida. Aleluya. Pero usted repréndalo en todo momento. Amén. Bendito Dios. Mire, hay más mensajes aquí, pero yo veo que el tiempo ha avanzado. No, porque después vamos a tomar unos recesos y alimentarnos. Aleluya, gloria a Dios. Pues dice otro versículo, en Marcos 13:3, dice: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Dice, ¿cuándo todas estas cosas habrán de cumplirse? Dice Jesús, respondiéndole, comenzó a decir: mirad que nadie los engañe. Es lo mismo que yo le dije anterior, porque van a venir falsos profetas en el nombre de Jesús, queriendo engañar aún hasta los escogidos, hermanos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Entiende que? Mire, aún, y usted no ve esa guerra que todas las naciones ya se quieren pelear, y la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, y por allá los pueblos pequeños se pegan a pelear, hasta en Centroamérica. Y mire, eso ya está, la guerra ya están. Pero todavía eso es solo principio de dolores. Entonces, ¿está escrito o no está escrito? Está escrito aquí en la palabra. Esas cosas ya están. Entonces, por estas señales que estamos viendo, nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca. Tengo como 10 citas aquí que podía hablarle acerca de la promesa del Señor de nuevo a la tierra, levantar la iglesia. Pero las voy a pasar por alto, y en otra ocasión las voy a predicar, porque yo veo que el tiempo ha avanzado, y después de esta pues rápidamente viene otro culto, otra bendición. Aleluya. Y ya recibimos la primera bendición. Amén. La segunda yo sé que va a estar aún mejor, la tercera va a seguir progresando más, lleno de la coraza del Espíritu Santo, y la cuarta y última vigilia, otra victoria, y así vamos a culminar una victoria lleno del poder del Espíritu Santo. Pero usted tiene que, mire, llenarse de esa coraza. Dice, a decir que sí, que está bendecido, y que sí, que vamos a recibir esa gran bendición. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Donato. Amén. Con Gloria a nosotros. Dios. Dios bendiga la fortaleza que Dios le ha dado al hermano Félix para estar con nosotros en esta noche. No es fácil. Hay mucha gente que dice: no, a mí no me tumba, pero nadie sabe cómo es el dolor, sino el que lo lleva en el hueso. Porque cualquiera, pues nada, un dolor así, de eso, nada, yo he tenido dolor aquí, yo he tenido dolor aquí. Quizás los hombres dirán
que a una dama cuando tiene su niño y le dan esos dolores que a mí me han dicho, dirán, no, si a mí yo he soportado los dolores, pero no puede nadie decirle eso, porque solo la dama que tiene al bebé y que lo carga 9 meses es la que sufre ese gran dolor. Entonces, pues nadie se puede hasta decir, mi dolor es más grande que el de aquel. Pero, mire, lo que es que clamarle a Dios que quite esos aguijones y que nos ayude, y que si no nos libra de esas aflicciones las que sufrimos, por lo menos que nos ayude a pasarlas, que nos dé la fortaleza. Amén. Bueno, Amén. vamos a quedar despedidos, vamos a orar y vamos a ver si, no sé si mi hermano dejó para el próximo culto ya la palabra de Dios